Con Mauricio Mechulam, como todos los miércoles en este espacio. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Mario? Pues aquí comentando el tema de Qatar, la ruptura de Qatar y varios países de la región, sobre todo Arabia Saudita. ¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es una, como lo llaman, una punta del iceberg. Pero tienes que entender el iceberg completo, porque si nada más entiendes la punta o si nada más hacemos preguntas acerca de la punta, entonces no entendemos la crisis. De acuerdo. Vamos a pensar así, ¿no? Estamos hablando de dos grandes titanes, dos grandes potencias con amplia cantidad de recursos en la región y con aspiraciones de influir en la región. Tradicionalmente Arabia Saudita, pero lo que pasa es que a partir de la primavera árabe y a partir de toda la convulsión regional, Qatar emerge como una de las potencias con mayor capacidad de influencia. No olvidemos que Qatar tiene estas aspiraciones desde hace mucho tiempo. No olvidemos que, por ejemplo, una de las cadenas de televisión, una de las agencias de noticias más importantes en la región es Al Jazeera, ¿no? Entonces tienes... Y es de Qatar. Y es de Qatar. Y financiada... O sea, por el gobierno catarí, por el Estado catarí. Entonces tienes esta rivalidad que emerge a partir de que en distintos países caen los regímenes, Qatar empieza a financiar a ciertos grupos, normalmente grupos islámicos moderados. Arabia Saudita financia a grupos distintos. Te pongo el caso específico de Egipto. En Egipto, Qatar va a financiar a la hermandad musulmana y al presidente, al primer presidente electo, que es Morsi. Y en cambio, Arabia Saudita va a financiar y va a apoyar precisamente a quien derroca a Morsi, que es el ejército y quien es hoy en día. Entonces, no es de extrañarse porque Egipto tiene una rivalidad con Qatar, porque Egipto está gobernado por alguien que empujó a Arabia. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos estas rivalidades ya existiendo y este impulso de Qatar de jugar de manera independiente. Qatar financia a Hamas en Palestina. Sí, las dos potencias, los dos países van a financiar la rebelión en Siria, pero cada una financia grupos distintos. Y el caso de Qatar va a financiar a grupos que actualmente forman parte de la red de Al-Qaeda. En ese momento no. O sea, por eso se dice es que Qatar financia Al-Qaeda también. Se ha dicho que Arabia Saudita financia Al-Qaeda. Pero no eran en ese momento. La realidad es que hay una disputa enorme. Ya. Ahora, ¿qué sucede en los últimos días, en las últimas semanas? Esta rivalidad que ya, por cierto, en 2014 hay retiro de embajadas, de embajadores. Desde entonces ya hay una crisis diplomática que luego Kuwait media y que finalmente se termina resolviendo. Pero ya hubo una crisis diplomática en el pasado con Qatar y con Turquía. O sea, Turquía y Qatar contra Arabia Saudita. De acuerdo. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede en las últimas semanas? Básicamente, Qatar empieza a adoptar una postura más moderada en el tema de Irán. ¿Recuerdas que Trump estuvo en Arabia Saudita empujando toda la alianza de Estados Unidos con las monarquías sunitas, con los países sunitas en contra de Irán? Entonces resulta que se captura una conversación, se captura un discurso del emir de Qatar criticando la política estadounidense en materia de Irán. También se sabe que dinero qatarí a partir de un secuestro y demás fue a parar a milicias chiitas financiadas por Irán y al mismo tiempo hay como un acercamiento entre Qatar e Irán. Y esto sumado con el apoyo continuado y sostenido de Qatar a Hamas, que es el grupo que controla la Franja de Gaza, y esto está dificultando el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Entonces, aquí tienes disputas coyunturales y tienes la disputa mayor entre Arabia Saudita y Qatar. Y eso ha detonado. Lo que hace Arabia Saudita es, dice... ya basta, es suficiente, voy a mostrar mi músculo y entonces Arabia Saudita suma a varios países a su alrededor, rompen relaciones presionando a Qatar a que corte sus lazos con Hamas y a que cambie su política. O sea, lo que quiere es regresarlo, sacarlo de las áreas de influencia. Tenemos que entender que son como primos. Imagínate primos de una misma familia peleándose por que están peleándose por la influencia en la región y que Qatar busca jugar su carta independiente. Entonces, en este momento Kuwait está intentando mediar. Kuwait no rompió relaciones con Qatar, está intentando mediar entre Arabia Saudita y Qatar y Arabia Saudita dice, ningún problema. Si tú me cumples esta serie
serie de condiciones. O sea, Arabia Saudita busca seguir manteniendo el liderazgo de la región y que Qatar no se le salga. ¿Qué implica para Qatar el rompimiento de las relaciones? ¿Cuál es el costo? No, es un costo económico tremendo. Solamente veamos el mapa, se lo comentaba mi tocayo ahora mismo. Si tú ves el mapa donde está ubicado Qatar, su única frontera es Arabia Saudita. Entonces, además, se le cortan, tiene problemas económicos, problemas turísticos, problemas con su línea aérea, por ejemplo. Al Jazeera deja de operar en varios de estos países. O sea, esto tiene un costo económico importante, tiene un costo político y diplomático, porque Qatar se está peleando con toda la familia. Ese es básicamente lo que sucede, ¿no? Entonces tiene un costo económico, un costo diplomático y por lo tanto debemos asumir que muy probablemente Qatar va a moderar sus posturas en algunos de los temas que acabo de indicar. Ya pidió a funcionarios de Hamas que actualmente vivían en Qatar que se salgan. Está el tema de Palestina, está el tema de Libia, donde Qatar apoya a un bando y Egipto y Emiratos Árabes Unidos apoyan al otro bando. Y luego está también el papel de Qatar en el conflicto de Afganistán, porque Qatar es sede de oficinas de los talibanes, que son grupos que actualmente pues, están conquistando buena parte del territorio afgano. El tema es muy complejo, evidentemente. Exacto. Solamente tú puedes explicárnoslo así, con esta claridad. Pero ya nos pones la película completa de esta batalla entre dos gigantes. Exacto. Esta batalla que tiene muchos años, que no es reciente, que no solo es lo que lo acaba de detonar, y que lo que vamos a ver es cómo reacciona Qatar a esta presión de Arabia. Es una presión por intentar aislar a Qatar y generar un cambio de conducta de fondo. Es lo que está buscando Arabia Saudita. Que estos dos jugadores están en todos los conflictos de la región que nos has explicado. En todos. Todos juegan. En todos. Y por lo tanto puede tener efectos en los otros conflictos. Todos. No significa que va a haber un conflicto militar entre Qatar y Arabia Saudita, pero sí puede tener repercusiones entre Hamas e Israel, por ejemplo, o puede tener repercusiones en Afganistán, o puede tener repercusiones en Muy Libia. Claro. Y ahorita nos ponemos de acuerdo porque a ver si la semana seguimos con el tema de Estados Unidos, que también están pasando cosas. Sin duda. Gracias, Mauricio. A ti. Te pueden leer en el Universal. Me pueden leer en el Universal, seguirme en Twitter, @MauriMM, y pues lo seguimos comentando. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Mario. Mauricio Mechulam.